Sí, sí, muy bien. Perfecto. Bueno, vamos a comenzar, porque hay gente que está en formación, definiendo el síndrome de ovario poliquístico. Sabemos que es una disfunción endocrino-metabólica compleja, caracterizada por 3 elementos: el hiperandrogenismo, la anovulación crónica y los ovarios poliquísticos. Es la endocrinopatía ginecológica más prevalente en mujeres en edad fértil, llegando hasta casi un 20% si uno usa los nuevos criterios diagnósticos. Representa el 80% de las causas de infertilidad anovulatoria, tiene una base genética y epigenética relacionada al ambiente intrauterino adverso, y en el 70% de los casos está asociada a insulinoresistencia. Cuando uno estudia el síndrome, podríamos hacer una jornada de eso, porque en realidad no sabemos en dónde comienza. Es como una historia sin fin. Si es en un retardo en el crecimiento intrauterino, en un pequeño para la edad gestacional, en una niñita con una adrenarca prematura, en un adolescente que empieza con síndrome metabólico para posteriormente hacer el hiperandrogenismo, en la mujer infértil o en el riesgo cardiovascular a lo largo de la vida. Si hoy entonces nos vamos a puntualizar puntualmente en la etapa reproductiva de la mujer. Para eso recordemos que a lo largo de la vida tenemos estados de insulinoresistencia que son fisiológicas, ¿sí? La pubertad, el embarazo, el climaterio y la senectud. En el SOB esto se exacerba y aparece antes de tiempo. Recordemos, para entender la etiopatogenia de la esfera reproductiva, las hipótesis principales que se sostienen en cuanto a qué es lo que produce el síndrome. Habría una hiperpulsatilidad en el gen RH, lo que produce una hiperfunción del eje LH célula de la teca con mayor síntesis de andrógeno. Esta hiperpulsatilidad produce una hipofunción del eje FSH célula de la granulosa con producción acíclica de estrógenos y anovulación. Esperen que voy a poner el mouse. Vamos a ver entonces ahora cómo, si uno expande la célula de la teca, cómo la insulina juega un rol fundamental en la producción ovárica de andrógenos. Por un lado, la insulina puede actuar directamente sobre sus propios receptores en la célula de la teca o sobre receptores alternativos, como son el de IGF-1 o receptores híbridos, que son heterodímeros del IGF-1 más el de insulina. Esta acción que va a tener la insulina va a sobreexpresar el citocromo P450 a nivel de la célula de la teca, con lo cual va a aumentar la cascada de síntesis de andrógenos. Por otro lado, la insulina se comporta como una cogonatrofina, pues potencia la acción de LH, que es la principal hormona trófica en la síntesis de andrógenos. Secundariamente también a nivel hepático disminuye la SHBG, que es la proteína que transporta los andrógenos, aumentando los andrógenos libres, y el IGF-1, con lo cual también voy a tener mayor IGF-1, que va a tener una acción también cogonadotrófica. Cuando miramos al síndrome, tenemos que ver, por un lado, esta es la gran paradoja. Tiene una insulinoresistencia en tejidos target, como en músculo, tejido adiposo e hígado, y un hiperinsulinismo que se va a sobreexpresar con mayor síntesis de LH y mayor esteroidogénesis ovárica y adrenal y con mayor síntesis de andrógeno. Por lo tanto, cuando vemos a la paciente con SOP, siempre tenemos que buscar los dos aspectos: el síndrome metabólico por un lado y el hiperandrogenismo por el otro. ¿Por qué es tan importante la hipótesis de la insulinoresistencia? Porque el 50% de las pacientes cursan con obesidad, que va a sobreexpresar el síndrome, un 40% con intolerancia a los hidratos de carbono, un 10% diabetes, un 20% hipertensión arterial y un 70% con dislipidemia, secundario a la expansión del tejido adiposo visceral. Cuando uno estudia la historia del síndrome, partimos de las 7 pacientes que describieron Stein y Leventhal. Posteriormente, Stein describe la fertilidad de las pacientes luego de practicar la cuña de las mismas, sacándole un 75% de la masa estromal. Luego, en la década del 70, con el advenimiento del radioinmunoanálisis, se comienza a hipotetizar que ya el problema no estaría en los ovarios, sino que estaría a nivel hipotalámico, es la hipótesis de Yem, y luego se empieza a describir su asociación con la insulinoresistencia. Y también
vemos que a lo largo de los años fueron cambiando los criterios diagnósticos. Cuando yo empecé la residencia eran los criterios del NIH, que en realidad había que buscarlo en las revistas o en los libros, no tenían gran difusión, había criterios mayores y menores, y el gran quiebre se produce en el año 2004, donde surge el consenso de Rotterdam, que es auspiciado por la Sociedad Europea de Medicina Reproductiva y la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, donde surgen los fenotipos. Posteriormente, distintas sociedades cuestionan algunos de ellos, como la Sociedad de Exceso de Andrógenos en el 2006, pero finalmente distintos consensos, hasta el último del 2018, nos dicen que tenemos que fenotipificar a las pacientes. Entonces, este consenso dice que con 2 de 3 elementos hacemos el diagnóstico, siempre, claro, este es un diagnóstico de exclusión, descartando causas que puedan imitar el síndrome, por ejemplo, en la anovulación, que no tenga hipotiroidismo, hiperprolactinemia, que no tenga una hiperplasia adrenal congénita, tumores virilizantes, etc. 2 de estos 3 elementos son la anovulación crónica, el hiperandrogenismo clínico y o bioquímico y la morfología de ovario poliquístico. La morfología de ovario poliquístico eran 12 folículos más de 12 folículos entre 2 a 9 milímetros de diámetro y o al menos un ovario con más de 10 mililitros. En el 2018, con el aporte de la tecnología, nos dicen que tenemos que tener un conteo de más de 20 folículos y la Sociedad de Exceso de Andrógenos está hablando que tenemos que tener mayor a 25, es decir, que con los años van a ir probablemente cambiando. Sí es importante a nivel ultrasonográfico, cuando estudiamos reproducción, lo que es el recuento de folículos antrales y las técnicas de 3D, cómo puede cambiar, fíjense, el mismo ovario su imagen, y medir la masa estromal. O sea que por ahí estamos volviendo quizás a algunos de los criterios de Adams viejos, donde sí nos pedían el aumento del estroma ovárico. También sabemos que el aumento en el número de los folículos periféricos, el volumen estromal y el Doppler van a correlacionar con la hormona antimuleriana y que los factores angiogénicos se van a correlacionar con el estroma ovárico y a su vez con el riesgo de un síndrome de hiperestimulación ovárica. Entonces, volviendo a los fenotipos, ¿cuáles son? Si tengo 2 de 3 elementos al menos, tengo 4 variables. Las formas clásicas, que son las que coinciden con el NIH, que eran la paciente con hiperandrogenismo y anovulación, con o sin morfología de ovario poliquístico, y las formas no clásicas, que es el fenotipo C u ovulador, que es el que cursa con hiperandrogenismo y morfología de ovario poliquístico, y el más cuestionado es el D, es el normoandrogénico, en donde no hay una evidencia clara que haya participación de andrógenos. Yo les quiero mostrar que nosotros venimos trabajando con los fenotipos ya desde hace muchos años. Cuando surge Rotterdam, comenzamos a fenotipificar a nuestras pacientes y hacer un largo estudio prospectivo, realmente con criterios muy estrictos, y logramos estudiar con grupos controles 332 mujeres. En color celeste van a ver las fenotipo A clásico, en el B las fenotipo B clásico, C es el ovulador, D es el normoandrogénico y el blanco es el control. Nosotros reconocemos más de casi del 70% de nuestras pacientes son clásicas, pero hay un 17% ovuladoras y un 9% normoandrogénico. Esto es un resumen porque la base de datos es muy grande, solo para mostrarle, por ejemplo, el índice de andrógenos libres claramente está aumentado en los fenotipos que cursan con hiperandrogenismo, pero el fenotipo que es normoandrogénico tiene niveles de andrógenos normales, pero significativamente mayores que el grupo control. Con respecto a la LH, que esto sí nos interesa en las abortadoras, en la etapa reproductiva, todas las pacientes obtienen respecto al grupo control niveles más altos, pero el fenotipo clásico y el D tienen niveles más elevados respecto al fenotipo ovulador C. Con respecto a los niveles de insulina y síndrome metabólico, por supuesto es el fenotipo clásico el que lo sobreexpresa y los niveles de adiponectina serán más bajos también en este fenotipo. Nosotros comparamos nuestra población con el grupo de la doctora Sir Peterman de Chile y vemos que se comportan bastante parecido en cuanto a la prevalencia de síndrome metabólico, un 32 y un 38%, lo cual duplica o triplica lo esperado para la población del mismo grupo etario normal no-SOP de nuestro país. Entonces, en ambas poblaciones reconocemos que la mayoría de nuestras pacientes pertenecen a los fenotipos clásicos y que son las metabólicamente más comprometidas, pero hay un 25%
que estaría dentro de las formas no clásicas y que son las que se comportan metabólicamente más estables. Pero hay que reconocer que estos fenotipos son dinámicos, pueden cambiar por la edad, por la etnia, pero el principal modificador es el tejido adiposo visceral. Es decir, si yo aumento el tejido adiposo visceral, pasaré de un fenotipo ovulador a un fenotipo anovulador severo. Y viceversa, el tratamiento de la obesidad revertirá del fenotipo del SOP de anovulador a ovulador. Este es un trabajo, a mí me gusta mostrar lo que uno hizo porque, bueno, es como que se siente que es una etapa de aprendizaje. No estaban en esta época, yo estaba haciendo la residencia, los criterios de Rotterdam. Este trabajo demandó mucho esfuerzo, pues tuvo que ser aprobado por el ANMAT. Todavía la metformina no era algo que se usaba tan libremente para las pacientes con SOP. Fue un trabajo en donde prospectivamente incluimos pacientes con síndrome de ovario poliquístico, era el fenotipo clásico, más insulino resistente. Fue controlado a doble ciego contra placebo y en ambos grupos recibieron un grupo 1500 miligramos de metformina y el otro grupo placebo, pero en ambos grupos medidas higiénico-dietéticas, es decir, se le da un plan nutricional y actividad física y se las controló por 4 meses semanalmente. Vimos que en ambos grupos descendió el índice de masa corporal, el perímetro de cintura, los niveles de insulinemia, de testosterona y LH. Esto es un resumen. Esto fue más importante en el grupo metformina, pero en los dos tuvimos buenos resultados. Y si hoy lo quiere fenotipificar este trabajo, diríamos que en un 60% de las pacientes con o sin metformina pasaron de un SOP clásico a un SOP ovulador. La metformina, si recordamos entonces la primera diapositiva en la etiopatogenia, es un insulino sensibilizador. Al bajar la insulina, disminuye la acción de la LH en la síntesis de andrógeno, aunque baja pobremente los andrógenos en un 20%, y por otro lado aumenta la SHBG, con lo cual va a disminuir la cantidad de andrógenos libres. Se ha visto que la metformina mejora la ciclicidad ovárica en un 50 o un 56% de los casos y la tasa de ovulación en 8 veces, trabajos muy viejos. Pero también sabemos que una modesta reducción de peso con cambios de hábitos entre un 5 y un 7, algunos hablan de un 10%, mejora absolutamente lo mismo. La insulinosensibilidad, aumenta el SHBG, reduce andrógenos libres, restaura ovulación y gestas espontáneas. Este es un trabajo donde es una revisión sistemática y un metaanálisis que comparan metformina versus placebo, ambos con cambios en el estilo de vida. Se analizaron 2.372 trabajos randomizados, controlados, de los cuales fueron seleccionados 12. Nosotros estamos incluidos en este trabajo. ¿Y qué es lo que observaron de las 608 pacientes que encontraron? Que el índice de masa corporal, la grasa subcutánea y los ciclos menstruales mejoraban en los dos grupos, eran más potentes con metformina, pero mejoraban en los dos grupos. Pero la PTOG, el perfil lipídico, la presión arterial y los andrógenos permanecían iguales en ambos grupos, con o sin metformina. Bien. Ahora, cuando hablamos de embarazo, fisiológicamente en el embarazo tenemos que aumentan los andrógenos, la insulinemia, los triglicéridos y la insulinoresistencia. Esto se exacerba, como dijimos en las primeras diapositivas, en las mujeres con síndrome de ovario poliquístico y va a tener efectos negativos sobre el embarazo. Ahora, todos los trabajos que se analizan sobre estos porcentajes están hechos con mujeres con síndrome de ovario poliquístico fenotipos clásicos y con varios factores de confusión, porque hay pacientes que estaban bajo inducción de ovulación, pacientes que habían sido abortadoras, pacientes que usaban distintos criterios para hacer el diagnóstico, pero bueno, esta es la estadística que hay, que en las complicaciones maternas hay 3 veces más abortos, 3 veces casi diabetes gestacional, síndromes hipertensivos y cesárea. Y pesos extremos al nacer, 2.6 y 1.5%. Bien, nosotros seguimos fenotipificando las pacientes y encaramos un trabajo que nos demandó 7 años aproximadamente, donde usamos criterios muy estrictos para estudiar a las embarazadas, ¿sí?
Este trabajo incluyó mujeres entre 18 a 35 años. Por ejemplo, hay trabajos que incluyen mujeres de 18 a 40 años. No podemos comparar una mujer en la etapa reproductiva tardía, por ejemplo, en lo metabólico y en los resultados obstétricos. Que sean primigestas, que tengan embarazos únicos y espontáneos, que no estén bajo ningún tratamiento de inducción. Se excluyeron hipertensas diabéticas que consuman tabaco, alcohol o abuso de drogas. También es un resumen porque el trabajo es largo y claramente vimos que cuando tomamos al SOP como un todo teníamos muy alta significancia estadística en cuanto a los abortos, en cuanto a la diabetes gestacional, la hipertensión arterial, la prematuridad y tantos pequeños como grandes para la edad gestacional. Ahora, cuando vemos por fenotipo lo que pasó, claramente es el fenotipo A, la forma clásica, completa, la que tiene mayor tasa de abortos, de diabetes gestacional y de hipertensión inducida por el embarazo. Cuando nosotros hacemos un análisis del fenotipo A, vemos que el riesgo relativo para abortos es del 5.8%, para diabetes gestacional del 3.8% y para hipertensión del 1.9%. Este fenotipo, cuando uno hace el análisis más minucioso, tenía mayor cantidad de familiares con diabetes, familiares de primer grado, y de hipertensión arterial. Y tenía cifras pregestacionales mayores al grupo control. Nosotros seguimos tratando de incluir una N mayor acá para poder hacer un análisis estadístico más sólido. Ahora, cuando vemos el impacto que puede tener la masa corporal en las complicaciones obstétricas y neonatales, dividimos a las pacientes en normopeso y sobrepeso. Y vimos que a pesar de tener normopeso, el grupo SOP tiene un riesgo relativo para complicaciones tanto obstétricas como neonatales de un 2.7%, es decir, un 18 versus un 9%. Y en el grupo con sobrepeso o obesidad, un 9.1%, con alta significancia estadística. Ahora, ¿qué variables predictoras fueron las que nosotros evaluamos y que nos dieron significancia en cuanto a que tengan complicaciones perinatales? El estatus androgénico, es decir, los niveles de testosterona y androstenediona puntualmente, el perímetro de la cintura, los niveles de glucemia y lípidos pregestacionales y la glucemia e insulinemia intraembarazo. También comparamos en este estudio colaborativo con el grupo de Sir Peterman las pacientes en sus resultados obstétricos y neonatales. Ellos tienen una larguísima trayectoria y reconocimiento internacional, así que bueno, para nosotros ha sido muy importante poder hacer esto para nuestra población. Y lo que vimos es estudiar las características pregestacionales y luego cuando se embarazaban las pacientes. La población de Córdoba se embarazaba siendo más grande, no había significancia estadística en el perímetro de cintura ni en el índice de masa corporal. Sí, nuestra población tenía registros de depresión arterial tanto sistólica como diastólica más elevados. La glucemia a las 2 horas era mayor en el grupo de Chile, los niveles de insulinemia eran iguales, el índice de andrógenos también, y los familiares de primer grado con diabetes eran significativamente mayores en el grupo de Chile versus el nuestro, y nosotros teníamos mayor familiaridad de hipertensión arterial. Cuando vamos a los resultados obstétricos, vemos que el índice de masa corporal fue igual, los niveles de insulinemia fueron mayores en nuestra población, francamente más hipertensas, las chilenas con más diabetes gestacional, el porcentaje de abortos y de cesáreas fue mayor en nuestro grupo, pero no alcanzó significancia estadística, así como los pretérminos y los pesos extremos al nacer. De este estudio colaborativo surgen algunas conclusiones, como que existen diferencias en la presentación endocrino-metabólica preconcepcional de ambas poblaciones que condicionan los resultados obstétricos y neonatales, que el estatus androgénico preconcepcional y los niveles de glucemia podrían ser factores agravantes de las complicaciones metabólicas gestacionales, y que el antecedente de enfermedades familiares cardiometabólicas y el origen étnico podrían explicar las diferencias halladas en ambas poblaciones. Bien. Cuando estudiamos embarazo, vamos a ver que la insulinoresistencia en el SOP genera un hiperinsulinismo y que esto ya genera un daño preimplantacional a nivel del blastocisto. ¿Por qué?
porque el hiperinsulinismo disminuye el IGF-1, aumenta el IGF-1 y esto retroalimenta negativamente la señal del receptor de IGF-1 y la traslocación de los receptores de glucosa, con lo cual voy a tener una menor captación de glucosa, es la primera dieta de hambre que va a sufrir. A su vez, la hiperinsulinemia aumenta la expresión de las caspasas, estas enzimas, que van a fragmentar las células internas del blastocisto y llevando a la muerte celular programada y apoptosis, es decir, va a perder el embarazo antes que se entere que está embarazada, es una pérdida temprana. Ahora, si sobrevive en su viaje hacia el endometrio, vemos cómo el hiperinsulinismo secundario a la insulinoresistencia genera un hiperandrogenismo y esto puede generar daños en la implantación, porque el endometrio tiene receptores para glucosa y sobre todo el exceso de andrógenos va a disminuirlos en las células endometriales, afectando la captación de glucosa en el endometrio y el ambiente uterino para la implantación. Van a aumentar los receptores androgénicos, va a afectar la expresión entonces de las proteínas implantatorias y las integrinas van a estar francamente disminuidas. Las integrinas son moléculas de adhesión que se producen en las superficies de las células endometriales que captan al embrión y favorecen la implantación. La glicodelina es otra proteína que va a disminuir, es una glicoproteína también producida en las glándulas endometriales con una acción inmunosupresora sobre las células natural killer y va a favorecer entonces la falta de rechazo entonces al embrión con una acción inmunosupresora que va a estar francamente disminuida. También en el endometrio se produce el IGF-1 que favorece la adhesión en este proceso implantatorio y va a estar disminuido por los mismos mecanismos, por el hiperinsulinismo y por el hiperandrogenismo. Con lo cual tenemos un ambiente endometrial hostil para la implantación, una disfunción endometrial y también una pérdida temprana del embarazo. Cuando se han realizado trabajos experimentales, se vio que la metformina previene los efectos adversos del exceso de IGF-1 en blastocistos insulinoresistentes. En cultivos de embriones murinos, cultivados con IGF-1 imitando el modelo de un síndrome de ovario poliquístico y comparado con otros cocultivados con metformina, se vio que los que estaban sin metformina disminuían la captación de glucosa, aumentaban el número de núcleos apoptóticos y disminuían la tasa de implantación en los embriones transferidos. Muchos trabajos hay sobre el estudio de la metformina y la pérdida temprana del embarazo. Los primeros trabajos fueron los de Netzler y Jakubowicz en Virginia, trabajos que fueron pioneros, después siguieron los de Glueck, no puedo mostrar todos, solo muestro uno de los principales, donde Daniela Jakubowicz demuestra que las pacientes que habían recibido metformina a lo largo de todo el embarazo, logran igualar la pérdida de embarazos tempranas igual que la población no SOP, es decir, a un 10 o un 15% versus a un 30 o un 50% descripto para los SOP clásicos. Bien, y cuando hablamos de embarazo, tenemos que hablar sí o sí de lo que es la exposición prenatal a andrógenos, como tenemos la hipótesis de Barker, que estudió este gran epidemiólogo, lo que es el retardo en el crecimiento intrauterino, luego de las grandes hambrunas y posteriormente lo estudió en la etapa de la adultez con mayor riesgo cardiovascular. Para esta y tantas otras patologías se habla hoy en día de lo que es el ambiente uterino. Y hay trabajos, por supuesto, experimentales con hembras androgenizadas, donde luego se ve las crías que tienen mayor retardo en el crecimiento intrauterino, mayor pequeño para la edad gestacional, más cantidad de síndrome metabólico, y se postula la exposición prenatal a andrógenos en el SOP como parte de esta etiopatogenia del síndrome. Es decir, esta reprogramación fetal en donde tengo un ambiente uterino adverso con un insulto que puede ser el exceso de andrógenos o el exceso de insulina, reprograma en un determinado periodo clave para el desarrollo fetal a este feto, ya sea en sus tejidos reproductivos con mayor síntesis posterior de LH o en su tejido metabólico con hiperfunción de la célula beta, y como que va a pagar la factura o es el recuerdo que tiene de cuando era feto a lo largo de la vida con mayores anormalidades endocrino-metabólicas y según su base genética y el ambiente en el que crezca este niño y luego adulto a lo largo de la vida, podrá expresar distintos fenotipos del SOP. Ahora, ¿qué pasa con las mujeres que recibieron in utero
metformina, es decir, con los niños expuestos in útero a metformina. Hay trabajos, varios, algunos con diseños no tan sólidos, en SOP y en diabetes gestacional. Bueno, todos conocemos el trabajo Janet Rowan, el trabajo, el MIC, que era un trabajo multicéntrico prospectivo, donde compara a 751 mujeres embarazadas con diabetes gestacional y un control subóptimo, y a un grupo randomiza a insulina y otro a metformina, entre 1 gramo y 2,5 gramos, y ve que el grupo que recibió metformina, el 53% logra un control adecuado, pero el 46% necesita adicionar insulina para lograr controles óptimos. El MIC-TOFU es el seguimiento de este trabajo enorme, donde logran seguir al 56% de los niños nacidos de madres que habían recibido in útero insulina o metformina, ¿sí? Y los estudian la composición corporal a los 2 años a través de antropometría, bioimpedancia y DEXA, y vieron que el pliegue subescapular y bicipital eran mayores en los niños que habían recibido in útero metformina con mayor grasa subcutánea, por lo cual ellos especulaban que a lo largo de la vida tendrían menor grasa visceral y tendrían menor insulinoresistencia y menor riesgo de desencadenar diabetes. Esto lo agregué hace poquito porque el MIC-TOFU tiene también un análisis con respecto al neurodesarrollo, por todo lo que vamos a ver de metformina y el impacto a nivel del neurodesarrollo, y no encontraron diferencias significativas entre los dos grupos. Ahora, Janet Rowan sigue a las pacientes del MIC-TOFU hasta los 7 a 9 años en cuanto a su composición corporal. Acá había un grupo de Australia y otro de Nueva Zelanda. Ella pertenece al grupo de Auckland, en donde entre el 2012 y el 2015 estudia a los niños de 9 años que in útero habían recibido insulina versus metformina, y vio que el grupo que había recibido metformina eran más grandes, tenían mayor índice de masa corporal, mayor relación cintura-cadera y cintura-talla, y mayor perímetro abdominal. Con respecto al SOP, también hay varios trabajos. A mí me gusta este porque habla un poco de la hipótesis de la reprogramación fetal. Es un trabajo del grupo de Sir Peterman, donde propone que mejorando el hiperandrogenismo y la hiperinsulinemia durante el embarazo en las pacientes con SOP podrían tener un posible efecto protector en la masa folicular ovárica de las niñas. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Usaron un grupo donde tenían mujeres con SOP sin metformina, un grupo control de mujeres embarazadas y un grupo que usó metforminas. Estas son las niñas evaluadas a los 2 o 3 meses de estos grupos, tratadas o no con metformina. Y fíjense que estudiaron la hormona antimuleriana, y el grupo tratado con metformina tiene los niveles de hormona antimuleriana prácticamente igual al grupo control. Entonces, sus conclusiones son que la metformina durante el embarazo en las mujeres con SOP disminuye los niveles de andrógenos e insulina, no presentan pesos extremos al nacer, son favorables desde el punto de vista de la reprogramación fetal y mejoraría la foliculogénesis alteradas de las niñas a través del dosaje de la hormona antimuleriana. Ahora, si uno quiere hacer una conclusión de los trabajos que hay hasta la fecha con metformina y embarazo, de los trabajos recientes, podemos ver lo que hay en SOP, cambió lo que era hace unos años con respecto al riesgo de abortos. La última evidencia dice que no habría beneficios a pesar de que todos estos mecanismos implantatorios se han demostrado que mejoran con la metformina. Existen dudas sobre la reprogramación fetal, ¿sí? Y ahí, por supuesto, hay ausencias de anomalías congénitas. En las mujeres con diabetes, metformina comparada con insulina tiene ausencia de complicaciones perinatales y en la infancia, tienen menor ganancia ponderal, sabemos que la insulina aumenta de peso, es más anabólica versus la metformina. Las pacientes, por supuesto, van a preferir metformina versus insulina, pero también hay algún riesgo de prematuridad que se ha visto en el trabajo MIC. Ahora, metformina y embarazo, nuevos mecanismos de acción, nuevas controversias.
¿Es seguro usar metformina en la embarazada con el síndrome de ovario poliquístico? Esto surge de trabajos hipotéticos donde se ha visto que la metformina disminuye el ATP mitocondrial necesario para la embriogénesis. Y contrariamente a lo que se dice, que decimos que pasa muy poco, ya Banki en el año 2005 realizó trabajos donde estudió la concentración plasmática de la mujer embarazada antes del parto y la concentración en sangre del cordón en sangre arterial en el recién nacido y vio que era exactamente lo mismo e inclusive en alguna de ellas mayor. Hay pocos trabajos, hay algunos trabajos experimentales hechos con cotiledones y por supuesto trabajos en animales. Este trabajo de Banki es el más sólido que se ha encontrado hasta la fecha, pero vemos que la concentración puede ser más alta de lo que pensamos. Además, el feto, si nosotros pensamos en el metabolismo de la metformina, sabemos que se elimina prácticamente en forma intacta por riñón. El feto va a deglutir otra vez la metformina, ¿sí? La va a orinar y finalmente la va a pasar por sangre arterial hacia la madre. Entonces, si la metformina dijimos que disminuye los andrógenos, ¿qué pasa si disminuye los andrógenos embrionarios? ¿Qué pasaría con el desarrollo de los genitales masculinos? ¿Qué pasaría entonces si disminuye la gluconeogénesis fetal con el desarrollo cerebral? Tratando de explicar qué es lo que podría pasar, vamos a los modelos animales y vemos el efecto del uso de metformina en las crías de madres tratadas y preñadas. Vemos que si tenemos una hembra preñada con exceso de nutrientes y le asociamos metformina, podría tener beneficios potenciales porque revierte la insulinoresistencia del blastocisto, el estrés celular y apoptosis, reduce la adiposidad en crías, mejora las citoquinas placentarias, mejora el contenido mitocondrial y el desarrollo de músculo esquelético. Ahora, si tengo una hembra preñada con un adecuado estatus nutricional y le asocio metformina, podríamos tener potencial daño. ¿Por qué? Porque tenemos más pequeños para la edad gestacional y porque hay exceso de peso y grasa mesentérica a las 20 semanas de vida. Ahora, si trasladamos este modelo animal y lo pensamos en nuestras embarazadas, si yo tengo una embarazada con obesidad, con hipertrigliceridemia, más añosa y le asocio metformina, probablemente tenga potencial beneficio. Ahora, si tengo una embarazada con un adecuado estado nutricional y le asocio metformina, ¿podré tener potenciales daños como en los modelos animales? ¿Qué pasa en el SOP? Bueno, Banki, que creo que es la número 1 que va en contra de metformina, publicó en el año 2018 un estudio multicéntrico noruego en donde estudian a 182 niños de madres tratadas entre 1.700 a 2.000 miligramos de metformina versus placebo durante todo el embarazo, o sea, un trabajo clínico randomizado contra placebo, y estudian los niños hasta los 4 años y ven que los que recibieron metformina in útero desarrollaron más sobrepeso y obesidad versus el grupo placebo, un 32 versus un 18%. Entonces, lo que preguntan siempre, ¿y metformina? ¿Qué hacemos? Bueno, esta es la gran controversia. Hay que individualizar a los pacientes y ver caso por caso. Pero ¿qué nos dicen nuestras guías y nuestros consensos sobre síndrome de ovario poliquístico y fertilidad? Bueno, tenemos desde el consenso de Tesalónica hasta la Sociedad Europea, Endocrine Society, la Sociedad de Exceso de Andrógenos, etcétera, que dicen que el primer inductor de la ovulación es reducción de peso entre un 7 y un 10%. Luego sigue en primer lugar el citrato de clomifeno y en tercer lugar, con el mismo grado de evidencia, gonotrofinas y drilino ovárico. Nuestras guías, que se publicaron en el año 2016 de la FASEM, recomiendan al citrato de clomifeno, que tiene una mayor tasa de embarazos que metformina, como primera línea para el tratamiento del SOP anovulador, y que su comparación con letrozol hasta la fecha la evidencia es pobre. Estos son los trabajos rápidamente, como un súper resumen de los trabajos de Richard Legro, que compara la tasa de nacidos vivos y ve un grupo que recibe citrato de clomifeno y placebo, otro grupo le da metformina y placebo y otro grupo recibe metformina y citrato de clomifeno y ve la
clara diferencia del porcentaje de nacidos vivos, que no es la misma interpretación que tenemos que hacer cuando ovulan o cuando se embarazan, y es francamente mayor en clomífeno versus metformina, pero que se potencia cuando asociamos metformina, que cuando usamos metformina disminuye la tasa de embarazos múltiples. Ahora, cuando en el segundo trabajo, fíjense las N, 626, 750, cuando también estudia la tasa de nacidos vivos y quiere comparar citrato de clomifeno versus letrozol, ve que el letrozol es francamente más alta la tasa de nacidos vivos, un 27% versus un 19%, y con menor, por supuesto, tasa de embarazos múltiples. Ahora recordemos que el letrozol no está aprobado para la FDA y que en este trabajo sí vio que tenían mayor cantidad de porcentaje de malformaciones mayores versus citrato de clomifeno. Con respecto a nuestras guías nacionales, metformina y prevención de abortos, la evidencia es insuficiente según los últimos trabajos, es evidencia de recomendación A, y que sí es recomendada para evitar el síndrome de hiperestimulación ovárica como cotratamiento en pacientes que van a ir a ICSI. Estas guías, para el que le guste el tema, si bien hay guías nuevas del 2018, son muy lindas, están muy bien desarrolladas, están por cada uno de los que figuran ahí, son grandes referentes e investigadores de este síndrome, y es un resumen, súper resumen de estas guías, donde el primer tratamiento, por supuesto, es no farmacológico, es bajar y tener el peso ideal. Luego iríamos al citrato de clomifeno y letrozol con el mismo grado de evidencia. Segunda línea de tratamiento farmacológico es citrato de clomifeno más metformina o gonotrofina o drilling ovárico, para pasar a una tercera línea, que es el ICSI, ya sea con antagonistas de GnRH o con agonistas de GnRH, siempre asociado a metformina. Ahora, cuando no funcionan los cambios en el estilo de vida y tengo un índice de masa corporal mayor al 35%, proponen la cirugía bariátrica. Si posteriormente a ella no ovula, pasa a esta línea, pero si se espera la ovulación 6 a 9 ciclos de concepción espontánea y no lo logra, pasa directamente al ICSI. Entonces, después de estas guías, uno se pregunta qué lugar ocupa la cirugía bariátrica en la mujer con SOP que busca fertilidad. Si bien sigue siendo experimental y la evidencia hasta la fecha es débil, los resultados de los estudios son sumamente alentadores porque revierte todo, la normalidad endocrino-metabólica del SOP. Ahora, consideren indicarla en quién, en el fenotipo A, B y D, es decir, en el fenotipo A novulador, que tenga un BMI mayor o igual a 35, que no logra fertilidad luego de 6 meses como mínimo de medidas higiénico y estéticas intensas y terapia conductual. No nos olvidemos de la terapia conductual. Y que después podrá buscar fertilidad luego de 12 meses de la cirugía. ¿Por qué? Porque está en catabolismo permanente, una pérdida rápida de peso, recordemos, genera cuerpos cetónicos que son teratogénicos y que se van a relacionar con el coeficiente intelectual. Por lo tanto, va a ser considerado un embarazo de alto riesgo, deberá tener los nutrientes necesarios y sus suplementos y un monitoreo fetal intensivo. El drilling ovárico laparoscópico, ¿qué lugar ocupa en el síndrome de ovario poliquístico? Esto es lo mismo que la cuña, ¿no? Es sacar masa estromal. Se realizan entre 4 a 10 punturas con láser, ¿sí? Induce ovulación unifolicular, disminuye el ambiente androgénico y la LH, y está en una segunda línea de inducción de ovulación en pacientes que son citrato de clomifeno resistentes, que requieren alguna evaluación laparoscópica y que son hipersecretoras de LH, sobre todo las pacientes delgadas, con ovarios muy grandes, muy hiperandrogénicas, y esto es operador dependiente. ¿Por qué? Para no generar sinequias ni adherencias, pero la verdad que es una técnica que bien empleada y bien indicada da muy buenos resultados. Bueno, ¿qué otras drogas encontramos en SOP e infertilidad y qué lugar ocupan? Bueno, los estereoisómeros del inositol, la evidencia es mixta, no es muy clara, hay trabajos a favor, otros que no tienen gran evidencia, pero los resultados promisorios se están viendo con combinaciones de la molécula de mioinositol y de dechiroinositol 40:1. ¿Qué pasa con la vitamina D? Bueno, hasta ahora los estudios son observacionales, no hay estudios controlados contra placebo, randomizados. Sí se ha visto en el trabajo del Legro que les mostré primero. No, este es otro, este es una menor tasa de nacimientos en pacientes que habían ido a reproducción asistida y que tenían una 25-hidroxivitamina D menor a 30.
El trabajo de Legro, de las 600 y pico de pacientes que comparó citrato de clomifeno y metformina, vio que tenían 4 veces más probabilidad de nacer vivos, fue un análisis secundario que hizo con los sueros frisados, aquellas que habían tenido mayor a 45 nanogramos por mililitro de vitamina D. Entonces, estas son las múltiples áreas donde el síndrome de ovario poliquístico puede generar efectos adversos en la mujer que desea fertilidad, desde su pobre calidad ocitaria, que no lo desarrollé recién, pero bueno, es otro capítulo donde tenemos un montón de factores autócrinos, parácrinos, que afectan la calidad ovocitaria, hasta la disfunción endometrial, los mecanismos implantatorios y cómo el ambiente intrauterino puede jugar sobre lo que es la vitalidad fetal y el futuro del niño hasta que nazca un niño sano. Entonces, las modificaciones en los hábitos de vida, para terminar, deben ser preconcepcionales. Debemos identificar y corregir los factores de riesgo para fallas reproductivas antes y no al mismo tiempo de iniciar la búsqueda de embarazo. Esto ya es desde el año 2008 en Tesalónica. Y durante el embarazo, un plan nutricional acorde a el estado nutricional pregestacional. Recordemos que las embarazadas obesas deben aumentar al menos 5 a 7 kilos. No podemos usar y están contraindicados los planes hipocalóricos para no generar cetosis, y la actividad física moderada si la condición obstétrica lo permite. Y posembarazo debemos cuidar a esta paciente porque las complicaciones que se ven durante el embarazo, ya sea hipertensión o diabetes, hablan y predicen los riesgos de sufrir en el futuro, riesgo cardiovascular para la madre y probablemente para el niño. Bueno, muchas gracias. Excelente, Carolina. Sumamente clara la presentación. Les comento a todos los asistentes que está abierto el chat, si quieren ir haciendo preguntas. Me quedé pensando en este fenotipo, sobre todo en el fenotipo clásico. ¿Qué rol, o sea, cuánto pesa el hecho de que aparte de la hiperinsulinemia la paciente tenga elevada la antimuleriana? ¿Hay un sinergismo entre el efecto negativo de la hiperinsulinemia más antimuleriana? No, por lo menos no he estudiado, no lo he leído. A ver, bueno, muchas felicitaciones de parte del auditorio, muy claro y completo. Excelente presentación. Voy a hacer abuso. Abro mi micrófono para hacer una pregunta. ¿Sí? Caro, digamos, ¿en qué medida es reprogramación fetal o es herencia? Digamos, lo que uno puede ver, ¿no? En realidad digamos, no se sabe. ¿Los trabajos pueden diferenciar eso? Digamos. No lo pueden diferenciar y se está trabajando sobre eso, sobre múltiples genes, es poligénica. Sí sabemos que hay una tendencia a que sea autosómica dominante, como es la diabetes, que el 35% de las hermanas tienen SOP y el 40% de las madres también en distintos fenotipos. Eso también nosotros lo tenemos estudiado, interrogado, no tenemos los datos completos, pero bueno, hay múltiples genes que se han estudiado que tienen que ver con el receptor de la insulina, que tienen que ver con los andrógenos, y cuánto del ambiente, muchísimo, disruptores endocrinos, bifenol A, muchísimo del ambiente que rodea a la mujer que busca fertilidad y que por lo tanto su ambiente uterino también. Bien. Preguntas de los asistentes. Dice, ¿cuál es tu experiencia personal sobre el uso del mioinositol? No lo uso, no tengo experiencia. La verdad que las guías son muy claras, hasta las últimas, que no hay evidencia hasta la fecha, así que todavía con mis pacientes no pruebo. Y a ver, tu evidencia sobre el uso de estatinas para mejorar el nivel de testosterona y perfil lipídico. Claro, sí, eso está estudiado hace rato. Evandia Kandarakis, de griega, es la referente en esos trabajos, pero bueno, son teratogénicas, así que no las tendríamos que indicar en una mujer en edad fértil próxima a un tratamiento. Otra pregunta, es decir, si la paciente con SOP no tiene hiperglucemia en ayunas o en la prueba de sobrecarga, ¿igualmente le indican metformina? Porque las guías son muy abiertas en ese punto.
En realidad las guías dejan, como se dice ahora, off-label o fuera de prospecto. Antes teníamos, la FDA nos daba, que ya no está más, la clasificación y la categoría B, donde no había, había estudios suficientes en animales, pero no estudios controlados contra placebos en humanos. Yo saqué esas diapositivas porque se me iba muy largo. Nosotros antes dejábamos hasta el primer trimestre a aquellas mujeres embarazadas que tenían un compromiso metabólico importante asociado al SOP, ¿sí? Y después lo retirábamos. ¿Por qué? Porque a mí la verdad que me gustan los mecanismos implantatorios y los trabajos que he leído y que hablan sobre estas proteínas y cómo mejoran, y está demostrado, inclusive fuera del embarazo, con y sin metformina, cómo levantan estas proteínas. La pregunta era si tengo una mujer normoglucémica con un estado nutricional adecuado. No, Sí. no, o sea, Sí, recordemos que hay un metformina. 10% de las SOP que pueden ser insulinoresistentes. Yo no las veo personalmente en el consultorio, veo muy pocos de esas pacientes. La mayoría de nuestros pacientes, como le mostré en nuestra estadística, es el SOP clásico y es la comprometida metabólicamente. Sabemos también que la primera droga que vamos a usar va a ser la insulina, que es la que está aprobada, y también sabemos que nos encantaría usar metformina durante todo el embarazo porque va a requerir menos insulina y va a aumentar menos de peso. Pero no, claramente no, y las pocas pacientes que hemos tenido son todas con consentimiento informado. A ver, si comparamos los trabajos, por ejemplo, de Gran Bretaña, las guías NICE usan lo que es metformina, ¿sí? Para embarazadas con diabetes gestacional. Pero una cosa es estar con un estado hiperglucémico y con todo el impacto que representa para el feto. La hiperglucemia pasa al feto, produce un hiperinsulinismo fetal. Este hiperinsulinismo fetal genera inmadurez de determinados órganos, como la suprarrenal, y voy a tener una madre hiperglucémica que van a hacer un bebé hipoglucémico, etcétera, etcétera. Pero estamos hablando de diabetes, es decir, hiperglucémica. Ahora, en una normoglucémica con un estado adecuado, como los trabajos experimentales, no lo sé. No lo sé, y no hay trabajos grandes. Y la verdad que, estando yo también en un comité de ética, es muy difícil, y sobre todo en nuestro país, que nos aprueben un trabajo randomizado contra placebo en embarazadas. Otra consulta, una paciente con trastornos en la coagulación, que no se le puede dar estrógenos con importante hiperandrogenismo clínico y bioquímico, ¿qué antiandrógenos aconsejarías? Y si no puede, un antiandrógeno solo, pero no para una mujer que va a buscar fertilidad, que está contraindicado. Claro, no lo que le supongo que serán el eso es SOP, para otra claro. charla, espironolactona. Está bien. Espironolactona a mí me gusta mucho, y hay un mecanismo que no lo llegué a desarrollar fuera de embarazo. Nosotros siempre hablamos de que el hiperinsulinismo genera hiperandrogenismo, pero bueno, hay muchos trabajos que hablan de lo contrario. Yo cuando empecé la residencia y decía, bueno, pero ¿y el hiperandrogenismo me genera hiperinsulinismo? No entendiste. No, bueno, sí. Ahora hay muchos trabajos que hablan de que el hiperandrogenismo genera hiperinsulinismo e insulinoresistencia. Los trabajos de Lourdes Ibáñez, que trabaja con adolescentes, con flutamida, con finasteride, y que demuestra que mejora el perfil lipídico de las pacientes al disminuir el nivel de andrógenos. Hay una serie de mecanismos parácrinos y endocrinos, interleuquinas, etcétera, que actúan a nivel del tejido adiposo, que van a producir estos cambios. Y bueno, espironolactona es una droga que particularmente tenemos buena experiencia. Te preguntan si la metformina la usás hasta el tercer mes de embarazo. Hasta el primer trimestre. Hasta el primer trimestre. Depende del caso, muy poquitas y bajo consentimiento, muy poquitas. Ahora, sinceramente, las pacientes que van a reproducción asistida, que son abortadoras recurrentes, que son obesas, que no hace falta medir insulina, es un tensiómetro, es un centímetro, y es ver acantosis y ver el HDL y triglicéridos, y yo no le voy a sacar la metformina el primer trimestre, no se la voy a sacar. Preguntan si hay alguna asociación entre índice de masa corporal, el SOP y la vitamina D. Índice de masa corporal, SOP y vitamina D. Sí, bueno, está estudiado en obesidad que tienen menos vitamina D, pero no hay grandes trabajos en ovario poliquístico. Y recordemos que nosotros en embarazadas debemos un trabajo, ¿sí? Trimestre específico de vitamina D por población.
No es lo mismo la población de Buenos Aires que la de Ushuaia, o sea que debemos ese trabajo. Jorge Ordóñez pregunta si actualmente se postula el uso de liraglutida previo a la búsqueda de embarazo y una vez alcanzado el peso adecuado, iniciar la búsqueda con la supresión de la medicación. ¿Qué opina? Tengo poca experiencia y para la liraglutida, para bajar de peso hay que usar 3 miligramos, una dosis alta, y hay creo que 1 o 2 trabajos con SOP nada más, pero está contraindicada en el embarazo, así que no tengo experiencia por el costo concretamente. Y aparte que la pérdida de peso con liraglutida, igual que metformina, que todo el mundo dice que los pacientes pierden peso, es muy poco, es un 2% y es a base de intolerancia digestiva. Liraglutida tampoco produce tanto pérdida de peso. Por lo que tengo leído, no tengo experiencia. Bueno, ¿hasta qué mes continúas con la metformina? Ya la respondiste recién. ¿Qué evidencia tenés con melatonina en mujeres que buscan embarazo? Ninguna. Ninguna. Bueno, muchas felicitaciones por una excelente charla a la que me adhiero, es súper clara. Todo el auditorio te está saludando. Así que, bueno, muchas gracias, Carolina. Gracias a ustedes. Y en un rato te escuchamos en el debate del caso clínico. Le doy paso al presidente de FACEM. Gracias, Virginia, y gracias, Carolina, por la excelente presentación. Bueno, ahora vamos a presentar un caso clínico que después va a discutir también Carolina Fuchs. Este caso clínico lo va a presentar el doctor Ricardo González. Ricardo es residente de tercer año de la residencia de endocrinología del Hospital Italiano de Buenos Aires, además es ex-residente también de Clínica Médica. Y este es un caso que vimos en conjunto por teleconsulta, o sea, nunca vimos a la paciente en vivo y en directo. Es un caso de hiperandrogenismo de la posmenopausia, la vimos siempre en teleconsulta, bueno, y él les va a mostrar qué es lo que encontramos y qué pasó con la paciente. Bueno, Ricardo, te cedo la palabra. Perfecto, ¿qué tal? Buenas tardes. Ahí voy a compartir entonces el caso clínico. A ver si lo carga. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Como dijo el doctor Noblovitz, el caso clínico se trata de una paciente con hiperandrogenismo en el periodo postmenopáusico. Esta paciente consulta en el mes de abril en el contexto de la cuarentena obligatoria por la pandemia de COVID-19, así que fue evaluado por el método videoconsulta, que es uno de los métodos que nos ofrece el hospital para asistir al paciente. Se trata de una paciente de 50 años, cuyo motivo de consulta al servicio de endocrinología fue un hirsutismo en abdomen y dorso de tórax, progresivo desde comienzos del 2019, asociado a caída del cabello, con patrón androgénico y un aumento de peso. Como antecedentes personales, la paciente ya había tenido una consulta en el 2018 al servicio de endocrinología. Esa consulta fue motivada por una dificultad en el descenso de peso, tenía una prueba de tolerancia oral a la glucosa con esos resultados, una hiperinsulinemia y una ecografía abdominal con esteatosis hepática. 2 años previo a la actual consulta se le diagnosticó diabetes mellitus tipo 2 y inició el tratamiento con metformina, 750 miligramos 2 veces por día. Obesa con un BMI de 32, hipertensa, en tratamiento con enalapril, 10 miligramos, lecardipina, 5 miligramos, pero aún así no llegaba a controlar bien los registros de tensión arterial, tenía registros elevados. Hipercolesterolemia, en tratamiento con atorvastatina, 10 miligramos. Había cursado 2 gestas con partos normales.
Los pesos de sus hijos fueron al nacer de 3.6 y 3.3 kilogramos respectivamente, y una fecha de última menstruación en febrero del 2019. No refería a tuforadas en esa consulta, ni previas, y bueno, queda la incógnita ahí si correspondía al inicio del periodo menopáusico o si era secundario a un trastorno endocrino, y un trastorno de ansiedad. Como antecedentes familiares, tenía una madre que era diabética, que falleció a los 57 años en el contexto de una complicación de una cirugía carotidia, y no tenía antecedentes familiares de tiroidiopatía. En esa primera consulta, en abril del 2000, bueno, son fotos de la paciente donde se puede observar cómo es el hiperandrogenismo clínico a través de una calvicie de patrón androgénico, y aportaba esos laboratorios donde lo que nosotros vamos a ver en color rojo son los laboratorios que se encuentran alterados, donde los valores se encuentran por encima del rango de referencia, y los laboratorios que se encuentran en color negro son los que están dentro de los parámetros normales. Lo que podemos ver en este caso es que la paciente presenta, bueno, esta glucemia alterada, una hemoglobina glicosilada que es de mayo del 2019, donde ya era de 7.2, el perfil androgénico, la testosterona sérica y la testosterona libre aumentadas, y eso, bueno, acompañado con la clínica de la paciente, el hiperandrogenismo clínico, y con el valor de hematocrito elevado y demás, nos hace pensar que ella venía arrastrando este trastorno hace bastante tiempo. Aporta una ecografía en esa misma consulta que informaba un útero que medía 85 por 43 por 54, con una estructura homogénea, un endometrio de 4.5 milímetros de espesor, ambos ovarios que eran de forma, tamaño y ecoestructura conservada, y ambas áreas anexiales de características ecográficas conservadas. Los diagnósticos presuntivos que se plantearon en esa primera consulta en el contexto de una paciente con patrón de insulinoresistencia, un síndrome metabólico, diabetes mellitus, hiperandrogenismo clínico y bioquímico, fueron de un hipercortisolismo endógeno, un hiperandrogenismo en rango tumoral y un hiperandrogenismo asociado a insulinoresistencia, una sospecha de una posible hipertecosis ovárica. Se solicita entonces en esa consulta un laboratorio control y se le solicita una nueva ecografía. En este caso se pidió específicamente si podía ser realizada por la jefa del sector de ecografías de nuestro hospital, que es la doctora Chacón, y la paciente acude entonces a una nueva consulta con los resultados del laboratorio. Como dije, siempre que el laboratorio aparezca de color negro, quiere decir que los laboratorios se encuentran dentro del rango de la normalidad. Presentaba un test de Nugent que inhibía, un cortisol salival normal, y bueno, todo el resto de los parámetros se encuentran dentro de los valores normales. Aportaba el estudio ecográfico, el nuevo estudio ecográfico que informaba ambos ovarios aumentados de tamaño, heterogéneos, con escaso flujo al examen Doppler, sin imágenes focales definidas, un ovario derecho que medía 39 por 20 por 21, con un volumen de 8.7 centímetros cúbicos, y un ovario izquierdo de 36 por 24 por 22 milímetros, con un volumen de 10.3 centímetros cúbicos, un endometrio fino de 3 milímetros de espesor y una colección laminar endocavitaria de 1.5 milímetros de espesor. Y puse en color verde ahí como para tener un marco de referencia el tamaño ovárico normal en la posmenopausia, que es de 30 por 7.5 por 15 milímetros, y el volumen aproximado ronda entre los 1.5 y 5.8. En este contexto de una paciente con hiperandrogenismo, con ovarios aumentados de tamaño, se le solicita un estudio de resonancia magnética de abdomen y pelvis para tratar de pesquisar el posible origen de este hiperandrogenismo bioquímico. Esta resonancia informa unas glándulas suprarrenales conservadas, un ovario derecho que mide 43 por 32 por 21, con un volumen de 15 centímetros cúbicos, que presenta un área central de mayor componente fibroso conectivo,
un ovario izquierdo de 38 por 27 por 25 milímetros, con un volumen de 13 centímetros cúbicos, que presenta un área central de mayor componente fibroso conectivo, endometrio fino y homogéneo, pequeños miomas uterinos y una ectasia venosa pelviana de valor inespecífico. La conclusión del estudio de imagen se trataba de ovarios aumentados de tamaños, a expensas de un mayor componente de aspecto fibroso conectivo, escasamente vascularizado, que probablemente corresponde a un componente estromal. Y este es un corte de la resonancia magnética, donde se observan los ovarios aumentados de tamaño e hipointensos, que es una característica, bueno, de la patología, que ahora más adelante vamos a dilucidar, en este tipo de estudio de imágenes. Tiene una consulta con el sector de patología pelviana benigna del servicio de ginecología de nuestro hospital, que siguiendo la interpretación del origen ovárico de estos andrógenos, plantea la resolución quirúrgica a través de una anesectomía bilateral por vía laparoscópica. En agosto del corriente año se somete a esa anesectomía bilateral y el parte quirúrgico informa en la pelvis se observan ambos ovarios con leve aumento de tamaño, de coloración levemente amarillenta y superficie lisa, úteros y trompas, restos sin hallazgos de mención. Se procede a realizar anesectomía bilateral. Estas son las imágenes que se tomaron durante el procedimiento quirúrgico. Y la anatomía patológica informa, en la macroscopía, el ovario 1, que mide 4.5 por 2 por 1.3 centímetros, con una superficie parduzca lisa. Al corte se reconoce parénquima de coloración parduzca, con áreas amarillentas y áreas blanquecinas de consistencia firme. Un ovario 2, que mide 3.5 por 3 por 1 centímetro y tiene iguales características que el ovario contralateral. En la microscopía, ambos ovarios, en los que se reconoce una expansión del estroma fibroso, en algunos sectores de este estroma se observan células redondas compuestas por un citoplasma claro o eosinófilo y un núcleo central con nucleolo marcado que se disponen en grupos y cordones correspondientes a células de la teca, cuerpos blancos, trompas de falopio de histoarquitectura conservada. Y el diagnóstico de la anatomía patológica fue una hiperplasia estromal e hipertecosis en ovario derecho e izquierdo. Este es el laboratorio postquirúrgico. Recordemos, la paciente se operó en agosto del corriente año y este es el laboratorio de septiembre de este año, donde nuevamente, repito, los valores que se encuentran en color rojo son los que se encuentran por encima del valor de la normalidad, del rango de referencia. Los valores que se encuentran en negro son los que se encuentran dentro del rango de la normalidad. Y los valores que se encuentran en azul son los que se encuentran por debajo del rango de la normalidad. En este caso, lo que podemos ver que los valores que se encuentran en azul son los andrógenos, que hubo un descenso importante, brusco de ellos en realidad. La paciente persistía con su componente metabólico, con su glucemia alterada, su hemoglobina glicosilada y su insulinoresistencia. Y aquí puse el último laboratorio, que es de este mes, es el último laboratorio donde se hizo un análisis metabólico de la paciente, donde podemos ver ahí sí cómo ha mejorado el control glucémico de la paciente, el hematocrito y la hemoglobina, bueno, hay un leve descenso y como la mejoría notable de la hemoglobina glicosilada en 3 meses, que pasó a 5.7%, persiste con insulinoresistencia, pero mucho menos marcada que al inicio de la evaluación de la paciente. Y el tratamiento actual con el que está la paciente son medidas higiénico-dietéticas, metformina 750 por 2. La paciente tuvo en la última consulta, ahí sí la paciente refiere que empezó a tener tuforadas
Y la parte clínica de la calvicie frontal y demás no tuvo mejoría, pero bueno, sabemos que eso tarda en resolverse. Este es el caso clínico. Gracias por escuchar. Así que vamos a... Bueno, muy bien, Ricardo, muchísimas gracias. Muy clara presentación. Y ahora le vamos a pedir a Carolina que haga los comentarios sobre el caso y que ustedes en el chat puedan ir poniendo sus dudas. Bueno, hermoso el caso. ¿Se escucha bien? Sí. Ricardo, lo único que me hiciste trampa porque la última diapo yo no la tenía, pero bueno, me viene bien para la discusión. Todos tenemos algún caso en esta pandemia. Bueno, entonces vamos a encarar el hiperandrogenismo en la posmenopausia. Recordamos, solo como para recapitular, lo ideal es hablar siempre de un síndrome hiperandrogénico porque va a ser una expresión clínica ya sea de un aumento en la secreción de andrógenos, de una mayor sensibilidad de los receptores periféricos o de ambos mecanismos. Voy a hacer una pequeña introducción para abordar el tema, y que cuando hablamos de síndrome hiperandrogénico es mirar todas sus caras, no solo lo dermatológico, el hirsutismo, la acné, la seborrea, la alopecia, la acantosis nigricans, las alteraciones en la esfera reproductiva o lo cardiometabólico. Recordemos un poquito el origen de los andrógenos. La testosterona proviene en un 25 y un 25% del adrenal, con su hormona trófica, la CTH, y el ovario, la LH, y un 50% proviene de la conversión periférica de las prohormonas o andrógenos débiles, que son la androstenediona, que tiene un origen en un 50% adrenal y un 50% ovárico, y por supuesto DHEA sulfato, son preferentemente claramente de origen adrenal. Ahora, en el ovario vemos que lentamente los andrógenos, los niveles de andrógenos en las diferentes edades de las mujeres, hay un trabajo que tiene sus años, que es de Davison, que estudió casi 600 mujeres entre 18 y 75 años, y ven cómo lentamente van disminuyendo los andrógenos, aproximadamente en un 50% la testosterona, y claramente la DEA a partir de los 30-35 años comienza su descenso. Ahora, el origen de los andrógenos en una mujer posmenopáusica a nivel del ovario ya no van a ser las células de la teca, sino va a ser el estroma, y que también va a ser dependiente de la LH. Y va a ser entonces el origen de la testosterona, de origen ovárico y sobre todo de la conversión periférica a nivel de tejido adiposo, de sus prohormonas. Además, en la mujer en esta etapa de la vida va a tener un descenso de la SHBG, que es la proteína que transporta en un 80% la testosterona. Recordemos que está unida al 1% circula libre, otro porcentaje circula unida a albúmina, y que estas dos son la biodisponible, y que la SHBG está unida en un 80%. Entonces, todas las situaciones que generen cambios en la SHBG va a afectar la biodisponibilidad de los andrógenos, el exceso de hormona masculina, la menopausia, el hiperinsulinismo, etc. Otro punto importante para poder interpretar los cuadros clínicos es saber la actividad androgénica relativa de los distintos andrógenos. El andrógeno más potente es la dihidrotestosterona, luego tenemos la testosterona y las prohormonas, la androstenediona, la DEA y su sulfato. También es importante reconocer que dentro de la unidad pilosebácea hay un metabolismo propio, es decir, la concentración sérica hormonal no siempre refleja lo que pasa local, in situ, ahí a nivel de la unidad pilosebácea, porque la testo se va a convertir en dihidrotesto, que es 5 veces más potente a través de la enzima 5-alfa reductasa. Y cuando vemos el rol que tienen los andrógenos en la unidad pilosebácea, vemos que el vello prepuberal a través de los andrógenos se va a convertir en pelo terminal, es decir, negro, duro y medulado, y que el mismo pelo terminal por acción de los andrógenos va a producir el vello, que es la calvicie, en el cuero cabelludo. Estos andrógenos a nivel de mejilla y frente van a estimular al sebo y a las glándulas sebáceas en el aumento de su tamaño. Ahora entonces, ¿cómo se modula la expresión clínica del hiperandrogenismo?
o la secreción de andrógenos, o la alteración del SHBG, o la actividad de la 5-alfa-reductasa, o la sensibilidad a nivel del folículo piloso a nivel periférico. Bien, para abordar el tema, causas de hiperandrogenismo en la posmenopausia podemos clasificarlas en funcionales y en tumorales. En funcionales, el síndrome de ovario poliquístico, la hiperplasia adrenal congénita, la hipertecosis ovárica, el síndrome de Cushing, acromegalia y iatrogénicas. Y las tumorales, ya sea de origen tumores virilizantes ováricos o adrenales. Entonces, estamos ante una mujer de 50 años con un síndrome hiperandrogénico, que está con hirsutismo y con una alopecia androgénica asociado a un síndrome metabólico y riesgo cardiovascular, diabetes, hipertensión, dislipidemia, esteatosis, con una diátesis familiar importante, tiene una madre con una enfermedad cardiovascular prematura. Y entonces, vamos a empezar con los diagnósticos diferenciales. ¿Poder tener un síndrome de ovario poliquístico? Sabemos que en el ovario poliquístico a lo largo de la vida van a ir disminuyendo las alteraciones reproductivas, pero van a ir aumentando las alteraciones metabólicas en asociación a este tejido adiposo visceral que, como sabemos, es metabólicamente activo, hormonalmente activo. Sabemos también que a lo largo de la vida la morfología ovárica, fisiológicamente tenemos un menor volumen, pero las mujeres con SOP versus los controles tienen un mayor volumen ovárico. Krenz es uno de los que más ha estudiado la etapa posmenopáusica de las mujeres con SOP, que es como una etapa olvidada, parecería. Fíjense la N de 715 mujeres, aproximadamente con una media de 73 años y un índice de masa corporal promedio de 24, estudia 66 mujeres con SOP y 647 controles, ya longevas, y ve que tienen la testo total igual, pero la biodisponible es más alta en el grupo SOP a expensas de una disminución de la SHBG. Este mismo autor propone identificar a las pacientes en la posmenopausia con SOP con que tengan al menos 3 de los siguientes elementos. Sabemos que es un diagnóstico retrospectivo, que hayan tenido ciclos irregulares entre los 20 y 40 años, dato que no tengo de esta paciente, que tenga un hiperandrogenismo clínico o bioquímico antes de los 50 años o en la actualidad, que tenga antecedentes de infertilidad o abortos, datos que no tengo, sé que tuvo 2 chicos, pero no sé cómo fue, si fueron espontáneos o no, y que tenga obesidad central o una glucemia alterada en ayunas. Entonces, los niveles de andrógenos y el volumen ovárico ¿están más elevados que las mujeres controles en el SOP? Sí, pero no a los rangos de esta paciente, que tiene un atesto de rango tumoral y un volumen ovárico francamente aumentado. No es causa de virilización habitualmente el síndrome y no se inicia en la posmenopausia. Todos sabemos que tiene un inicio en la edad puberal y que se va acentuando, como vimos en las diapositivas anteriores, a lo largo de la vida. La sintomatología androgénica por disminución de la androgenicidad del microambiente ovárico androgénico tiende a estabilizarse y no a empeorar. Y como les decía, me faltan las características menstruales de la edad fértil, si era oligomenorreica o no, y si sus embarazos fueron espontáneos o tuvo dificultad para embarazarse. Otro diagnóstico es el iatrogénico o de origen farmacológico. No está mencionado en la anamnesis, así que no lo puedo saber, pero bueno, todos sabemos los implantes de testosteronas, los anabólicos, esteroides, DEA, danazol, ácido valproico, glucocorticoides que pueden androgenizar a una paciente. Síndrome de Cushing era mandatorio descartarlo. Todos sabemos que una mujer con hiperandrogenismo, hipertensión, obesa y diabética, a pesar de no tener los estigmas patognomónicos del síndrome, debe ser descartada. Habitualmente cursa con un eje bloqueado, con un hipogonadismo hipogonadotrópico, y esta paciente tenía un eje adrenal conservado. La acromegalia habitualmente cursa con un hiperandrogenismo leve, por 2 mecanismos, porque disminuye la SHBG y porque la IGF-1 va a actuar como cogonatrofina. La paciente no tenía estigmas y tenía una IGF-1 normal. La hiperplasia adrenal congénita no clásica es de inicio peripuberal o en la edad reproductiva, imitando el síndrome de ovario poliquístico, por lo cual no tendría lugar, por lo que me cuentan, con esta paciente. Tumores virilizantes. Bien, el diagnóstico
es presuntivo clínico. La paciente aparece con signos de virilización, no solo hirsutismo, sino virilización, es decir, con clítoromegalia, alopecia androgenética, incremento de masa muscular, atrofia mamaria, engrosamiento de la voz, pérdida del contorno femenino. Es rápidamente progresivo, de comienzo abrupto. A veces se puede palpar una masa abdominal o no. Y los niveles de andrógenos son categóricos, mayor a 200 la testosterona, nanogramos por decilitro, pero en la etapa posmenopáusica mayor a 150 o mayor a 100, y la DEA mayor a 800, algunos autores dicen mayor a 600, la androstenediona mayor a 6 o 7 según algunos autores. La clitoromegalia, es fundamental revisar a la paciente, revisar clítoris. Uno a veces no lo hace en la primera consulta, lo hace en la segunda. ¿Por qué? Porque nos ayuda a cuantificar la virilización. Nos sirve sobre todo el diámetro transversal y el índice clitoroideo. Entonces, ante sospecha de un hiperandrogenismo tumoral, debemos saber que es menos del 1% de todas las causas, están dentro del grupo de las raras de hiperandrogenismo. Y tengo dos opciones, o es ovárico o es suprarrenal. Si sospecho un tumor ovárico ante una virilización rápidamente progresiva, testosterona mayor a 200 o 2,5 veces superior al límite del rango de ese laboratorio, las gonadotrophinas típicamente están inhibidas o suprimidas, el estradiol habitualmente está elevado en la posmenopausia por conversión periférica de los andrógenos, entonces puede estar la paciente con un sangrado uterino anormal, y la ecografía transvaginal, un método muy bien realizado por especialistas, como mostró Ricardo, como uno puede encontrar la persona indicada para hacer el estudio, es el método más sensible. Los tumores ovarios, no es para aburrirlo porque esto es siempre para dolor de cabeza, podemos dividirlo en grandes rasgos a los derivados del epitelio superficial, los de las células germinales y de los cordones sexuales del estroma, que son los que más endocrinológicamente se pueden manifestar. Estos tumores derivados del estroma y cordones sexuales también tienen varias clasificaciones, podemos tener los de la granulosa, los tecomas y fibrostecomas, los tumores de células de Sertoli-Leydig y tumores de células lipídicas o esteroideas. Yo para cotejarme tomé el atrevimiento de poner unos mini casos que siempre aportan, súper resumidos también. Esta es una paciente que yo la vi cuando hacía la residencia ya hace unos años, de 35 años, yo estudiaba el SOP, entonces veía SOP en todos lados, a todas eran SOP, y esta paciente tenía una historia de anovulación crónica, hiperandrogenismo y síndrome metabólico, tenía una gran fragilidad emocional y una baja autoestima, abortos a repetición, había tenido un recién nacido macrosómico, en ese embarazo había tenido diabetes gestacional, hipertensión inducida por el embarazo, y hacía 8 años que buscaba otro embarazo, y ya tenía 6 ciclos de citrato de clomifeno. No consumía alcohol, tabaco ni drogas anabolizantes. La etnia, que es importante también, eran españoles y árabes. Diátesis familiar importante para enfermedad cardiovascular, una hermana con infertilidad y síndrome de ovario poliquístico. Este es el examen físico, son diapos viejas, así que por ahí no se llega a ver bien, pero vemos la obesidad central. Acá creo que se llega a ver bien la barba de la paciente, los acrocordones, la acantosis nigricans, tenía un receso bitemporal leve, no tenía galactorrea ni bocio, ni estimas cushingoides. Bueno, mi impresión diagnóstica en este momento fue que estaba con un síndrome hiperandrogénico y una sospecha de SOP, con lo cual fueron las medidas higiénico-dietéticas y el perfil completo, con criterios de exclusión incluidos, y un síndrome metabólico con también medidas higiénico-dietéticas, perfil lipídico, PTOG, hepatograma e insulinemia en ese momento que se le pedía a todas las pacientes. ¿Qué pasó? Tanto pedir, la paciente no volvió por un año y en ese año no menstruó, aumentó de peso, aumentó la presión arterial y lo que marca en rojo es lo categórico. Refiere a aumento en la velocidad de crecimiento del vello en rostro y aparece pelo nuevo, terminal en tórax y clitoromegalia. Ahí sí, revisamos clítoris. Y tenía una gran distensión abdominal. Fíjense el laboratorio. Testosterona en rango tumoral, androstenediona alta. DEA ligeramente alta, sulfato. Descartamos test de Nugent, el hipercortisolismo endógeno, hiperprola, hipotiroidismo y un claro perfil heterogénico metabólico. Pedimos una ecografía transvaginal y aparece una imagen nodular de 10 centímetros con ecogenicidad mixta
pedimos los marcadores tumorales y la conducta, por supuesto, fue quirúrgica. Este fue el tumor de 11 centímetros que presentaba un nódulo, acá está rojizo parduzco de 2 por 3 centímetros, y la primera interpretación fue de un tumor muy raro que se llama ginandroblastoma, que esto tiene una anécdota porque fue presentado en congresos también, tenía estructuras tubulares que imitaban a los túbulos seminíferos sobre un estroma fibroso prominente, que era lo que daba la característica del hiperandrogenismo. Pero los cristaloides de Reinke no marcaban, entonces decidimos mandar el tumor a Robert Young. Lo terminó viendo a Scali lo terminó viendo Robert Young, que fueron los que hicieron la clasificación de tumores ováricos en el Hospital General de Massachusetts en Boston, y el diagnóstico fue un carcinoide insular de ovario, o sea, lo que se ve acá es el carcinoide, y una hiperplasia severa de la teca, como una estimulación parácrina del estroma ovárico propio de este tumor. Es decir, fue un caso muy, muy, muy raro, pero bueno, anecdótico. Este es un mini caso también de la doctora Mónica López, que compartimos cuando yo hacía la residencia, una paciente que consulta por un bocio, pero en realidad Mónica le ve la alopecia con patrón masculino, un hirsutismo leve de 1 año de evolución, ya era una mujer posmenopáusica con este rango de testo, 150, para una libre de 16 hasta 11, una androstenediona elevada. Y la ecografía ginecológica dio normal, se hizo directamente la laparotomía exploradora con ovarectomía bilateral y dio un tumor sólido de solo 15 milímetros. Era un tumor de células lipoideas que imitaban a las células adrenales, claramente, tanto como en el otro, rápidamente disminuyen los andrógenos. La alopecia no progresó a los 7 meses, la fuimos a buscar a la casa y a los 4 años, esta es la fotito del antes y el después, de cómo mejoró. Y bueno, esta es una gentileza también de Mónica López, que recibió una paciente de 60 años, con una alopecia con patrón masculino, con aumento de la libido marcado, tenía rangos realmente masculinos de testosterona. La fuimos compartiendo por teléfono, en realidad, yo a la paciente nunca la vi. Le solicitó Mónica el test de Nugent, cortisol salival nocturno y CLU normal, una eco transvaginal de ovarios sin particularidades, la paciente estaba histerectomizada, y la anatomía patológica sí la recibimos en nuestro hospital y la analizamos con un grupo de anatomopatólogos que es realmente brillante, son muy buenos, o sea, nos daba otra cosa en otro lugar, así que bueno, uno tiene que pedir siempre los tacos y pedir otras opiniones cuando no le cierre, y tenía focos nodulares microscópicos, de tumor de células de Leydig con una hiperplasia cortical difusa. La paciente evolucionó con una testo menor a 10, y lo que preocupa ahora es el descenso de su libido marcada, asociado a una distimia, asociado a un síndrome probablemente depresivo, y se plantea qué tratamiento harían, que lo dejo abierto al público para después cuando ya estoy terminando. Y nos queda el tumor ovárico. Entonces, esta paciente, ¿tenía testo en rango tumoral? Sí tenía. La virilización fue rápidamente progresiva, me quedan las dudas, no está especificado, o sea, creo que lleva 1 año y medio, 2, desde que consulta, cuánto antes lo habrá tenido. No tiene imágenes, y las gonadotrofinas están detectables, no están indetectables, con lo cual eso va un poco no a favor del tumor ovárico. Cuando descarto el tumor ovárico, tengo que pensar en un tumor adrenal, con los andrógenos, como les dije antes. Esta paciente tenía niveles bajos de D-sulfato, no tenían hipercortisolismo, recordemos que son generalmente mixtos, y que cuanto más mixtos y grandes son, más riesgo de carcinomas malignizantes y de escaso pronóstico tienen, y tenía ausencia de imagen adrenal. Cuando vemos tumores virilizantes, en imágenes el ecodoppler transvaginal es lo ideal, la tomografía y resonancia hacen sus aportes, y la gammagrafía con yodo metilnorcolesterol también detecta tumores esteroidogénicamente activos. Ahora, ¿qué pasa con el cateterismo selectivo de las venas ováricas?
se podría pedir ante una paciente con fuerte sospecha de un tumor ovárico e imágenes negativas, en alguna paciente que tenga deseo de fertilidad y que no pueda hacer la oophorectomía, pero tiene utilidad incierta, y parte de eso se debe a que es más efectiva para identificar tumores ováricos derechos, y esto se debe a la anatomía que tiene el drenaje de las venas ováricas. La derecha va hacia la vena cava inferior y la izquierda va hacia la vena renal inferior, con lo cual el cateterismo es más dificultoso. Entonces, la hipertecosis ovárica, la sospecha de un tumor es insuficiente para pedir, si la sospecha de un tumor es insuficiente para pedir un cateterismo, o cuando no hay diferencia en el gradiente de testosterona en los mismos, tengo que pensar que puede tener una hipertecosis ovárica. ¿Qué es la hipertecosis ovárica? Es como la expresión máxima del espectro exacerbado del síndrome de ovario poliquístico, es una hiperplasia tecoestromal severa, con islotes de células luteinizadas en un ostroma ovárico hiperplásico. Son pacientes que tienen mayor atresia folicular, por eso cuando están en edad fértil son resistentes al clomifeno, no van a responder. Tienen testo en rango tumoral, están virilizadas, LH y FSH están normales o bajas, pero no suelen estar suprimidas. Cursan con insulinoresistencia extrema severa. La causa es desconocida, se plantea que serían gonadotrofina dependientes de la posmenopausia, con una alteración en la esteroidogénesis ovárica, y cursan con una lenta progresión, no rápida, de un hiperandrogenismo hacia la virilización. También tenemos el agrandamiento, como tenía esta paciente, que va a ser bilateral ovárico, el tratamiento curativo, tanto diagnóstico como terapéutico, es la oophorectomía, y evaluar siempre antes endometrio, no nos olvidemos del endometrio. Entonces, ante una hipertecosis ovárica, el tratamiento diagnóstico y terapéutico es la salpingo-oophorectomía, como se realizó en este caso. ¿Y qué rol cumplen los agonistas de GnRH? Bueno, cuando está contraindicada la cirugía, la paciente no se quiere operar, o una paciente con edad fértil. En ese caso voy a tener que darle terapia de reemplazo hormonal por los síntomas vasomotores que va a tener y para proteger masa ósea. Hasta que logre reducir los andrógenos es variable entre 1 a 3 meses, y recordemos que no es diagnóstico, el diagnóstico de la hipertecosis es histológico. Entonces, ¿qué pasó con la evolución postquirúrgica de este paciente? Me faltó la última diapo, claro. Desciende drásticamente los andrógenos, desciende los estrógenos, no, ya los tenía descendido, pero aumenta la FSH. Entonces yo me preguntaba, y ya lo contestaste, Ricardo, ¿qué pasará con sus sofocos? ¿Por qué? Porque los sofocos no solo dependen de los estrógenos, tienen una relación con la FSH. Entonces sí, claramente subió la FSH y como lo pusiste ahora, tiene sofocos. ¿Qué pasará con su líbido? Ese endometrio en una imagen era de 7 milímetros, en otra era de 3. Yo lo volvería a mirar. ¿Estaría contraindicado en esta paciente por su estado metabólico terapia de reemplazo hormonal? Esto sin haber visto la última diapo. Descienden drásticamente los andrógenos, mejora el hematocrito. ¿Por qué? Porque la testo inhibe la hepcidina hepática que actúa en la homeostasis del hierro. Tendría entonces que tener menor riesgo cardiovascular, que lo estás mostrando en la diapo final. Y yo diría que tenemos que proponerle a esta paciente medidas higiénico-dietéticas, psicoterapia, porque la calidad de vida, seguramente pusiste que tiene ansiedad, está francamente afectada, porque solo el hecho de ver la foto uno puede ver cómo se puede sentir esa mujer. Yo le propondría minoxidil para hacer tratamiento local, le propondría un antiandrógeno y tratamiento mecánico con láser luz pulsado, si encuentran a alguien que haga electrólisis bien hecha para terminar con el hirsutismo, porque lo que vamos a lograr es simplemente que descienda el hirsutismo, que se vaya suavizando el vello, ¿sí? Recordemos que cuando damos un antiandrógeno el efecto lo vamos a ver a los 6 meses y para una alopecia a los 5 años, o sea, el ciclo del pelo es largo, las fases son largas, entonces esto va a llevar mucho tiempo. Simplemente un poco de historia para recordar que estos dos anatomopatólogos franceses describieron en 1921 el síndrome de Achard-Cietiers, que era la diabetes de la mujer barbuda, lo publicaron en el Boletín de la Sociedad Médica de París, y desde esa fecha hasta ahora hay múltiples personajes en la literatura que han surgido, y siempre entonces vemos la insulinoresistencia cómo produce un exceso de andrógenos, y los que les decía antes, cómo el exceso de andrógenos puede inducir
insulinoresistencia, es decir, cómo estos mecanismos aún después de tantos años nos faltan dilucidar. Sin embargo, este es un trabajo, es un review que es viejo, pero es muy lindo, de Morreal Escobar en España, donde él plantea que el exceso de andrógenos va a actuar a nivel del tejido adiposo visceral, va a producir distintas citoquinas proinflamatorias que van a generar insulinoresistencia. Este hiperinsulinismo va a generar, como sabemos, un círculo vicioso, y que estas mismas citoquinas van a actuar directamente en la zona reticular del adrenal y en la teca, produciendo mayor síntesis de andrógenos. Entonces, cuando hablamos de hiperandrogenismo, en este caso o en los SOB, recordemos que afecta claramente la calidad de vida de estas pacientes, y por todos estos mecanismos: depresión, ansiedad, baja autoestima, apneas del sueño, fatiga, trastornos alimenticios, la calidad de vida y el riesgo cardiovascular, por lo cual yo sugeriría poner todo el foco en mejorar de acá en adelante la calidad de vida de esta paciente. Bueno, quedan algunas preguntas para el público que las hice indirectamente, creo. ¿Se escuchó? Sí, perfecto, se escuchó. Porque había silencio, dije, se cortó y seguí hablando. Se escucha perfecto. Excelente las dos presentaciones. Pablo, ¿tenés una pregunta? ¿Se la haces vos directamente? Bueno, sí, a Richard, claro, hay que hacer, las preguntas hay que hacérselas a Richard. No, Richard, lo vimos junto con Richard, así que... no, la pregunta es, vos decías darle antiandrógenos a esta señora, a esta paciente. No, yo me pregunto, le pregunto a ustedes, yo dejé la pregunta abierta, ¿qué haría yo con esta paciente para mejorarla? Yo me preguntaba si me toca a mí. Porque después de la cirugía. Después de la cirugía, se va a ir suavizando, pero si la quiero acelerar, le voy a dar antiandrógeno, le voy a empeorar la libido, que va a estar por el piso, pero le voy a dar minoxidil, no le va a pasar nada. Nada, estoy tratando de hacer un ejercicio yo misma de qué haría con esta paciente. Sí, yo creo que, bueno, en definitiva lo que nos planteamos fue esperar, digamos, ¿no? A ver si mejoraba sus signos de hiperandrogenismo espontáneamente. ¿Va a ser lento? Por experiencia, sí, por experiencias previas también. Yo no sé cuánto puede ayudar el minoxidil, ¿no? Está descrito asociado, coadyuvante. Bien. Pero antiandrógenos no le daría, ¿no? Una paciente que yo creo que va a mejorar sola, teóricamente. Bueno, tenía un nivel de andrógenos tan alto que al bajar ese nivel, por lo menos la experiencia nuestra con otras pacientes es que, sí, es cierta, la mejoría es lenta, pero recuperan, ¿no? Recuperan cabellera, mejora la calidad del pelo. Tarda mucho el cabello, tarda 4 años, por lo menos 5. Ahora yo les pregunto a todos, la paciente de Mónica López, que está preocupada también por su libido, que no es un tema menor, ¿qué hacemos con estas pacientes que vienen de un estado hiperandrogénico severo y que después quedan de pronto se quedan sin andrógenos? Claro, nada. En principio yo aconsejaría que no la manden a poner un chip. Por supuesto. No, ¿sí? Porque los chips esos tienen andrógenos, pero no sabemos. Así que no manden a poner un chip. Pero ¿le darían andrógenos? En dosis. Yo no los uso, no los sé usar, pero por eso pregunto, ¿qué harían? Porque es una discusión. No sé si alguien tiene alguna propuesta. Sí. Mónica. Quiere hablar, así que vamos a ver. Mónica. Perdón, Pablo, ¿qué Mónica? Sí. Que no la veo acá como Mónica. Hay una Mónica sin apellido. No, Gelsi.
Ahí está. Sí, perdón, Iván. Ahí la desmuteé, ¿eh? Ahí está. A ver. Ahí está. Hola, buenas noches. Bueno, soy Mónica Kelsey, soy de Salta y hago falta, como dicen. Hay que poner un poco de humor en esta época de pandemia. Bueno, yo soy, además de ginecóloga, soy sexóloga clínica. Y creo que es muy importante hacer el abordaje de la sexualidad de esta paciente, no solamente pensando en las hormonas, es más o menos lo que nos pasa con el implante. O sea, la sexualidad, el placer, el deseo no depende solo de una hormona. O sea, es muy importante encontrar herramientas como para que esta mujer pueda despertar, digamos, su líbido, ya que no va a tener la influencia de los andrógenos, que por lo que dijiste en la presentación del caso, era una paciente que, según las épocas viejas, se hubiese considerado que tenía fiebre uterina. ¿Recuerdan? Bueno, la mayoría son bastante jóvenes, pero bueno, antes se hablaba de estas pacientes como que era algo patológico, pero bueno, realmente creo que es importante hacer una interconsulta con un sexólogo, hay especialistas también, psicólogos, sexólogos, como para que ella encontrara, y también que colabore su pareja, o sea, la pareja que tenga, quizás está sola, pero bueno, realmente trabajar con ella esto para que se adapte a esta nueva situación. No le colocaría, por supuesto, los peles de testosterona porque tampoco hay evidencia científica que avalen su uso en forma responsable. Creo que no tenemos que pensar solamente en el placer o en el deseo en una hormona, siendo que hay muchas otras razones, como es, por ejemplo, la respuesta sexual humana que describe Bateson, que es una respuesta muy interactiva entre lo que es las fantasías, el deseo, la acción, es como una interacción entre distintos factores y no solamente las hormonas, ¿no? Gracias por poder hablar y bueno, muy bueno todo lo que presentaron. Ricardo, ¿tenía clítoromegalia la paciente? No, nosotros la vimos por videoconsulta, la gente de ginecología fue la parte de patología pelviana fue la que la evaluó y no informa en ningún momento, clítoromegalia no lo informa en ningún momento en las evoluciones de la paciente. Así Bien. pero no, eso no lo tenía. ¿Y las estatinas te las van a sacar? ¿Tiene codoppler de vasos del cuello? No tiene, estuve haciendo un chequeo de la historia clínica de la paciente, de su seguimiento clínico. Sigue sin poder manejar los registros de tensión arterial. Está en seguimiento psiquiátrico la paciente porque ya tenía, como dije, el antecedente ya de antes del trastorno de ansiedad y está medicada para eso. Pero no, no, hasta ahora conserva esa misma medicación. Las estatinas y los dos antihipertensivos que presentaba al inicio, eso no se modificó. Tiene un último mapa hecho, pero no estaba el resultado. Y ese pobre, es verdad, ese último laboratorio que lo puse porque se lo habían te pido disculpas, lo habían pedido en esta semana, la hemoglobina glicosilada en el hospital, bueno, con todo el fin de semana largo, no la procesan y la procesaron ayer y lo informaron ayer a la noche, entonces lo cargué a último momento. Por eso aparecía esa diapositiva, porque era la última actualizada sin datos era lo que había pedido su médico clínico de seguimiento, ¿no? ¿Y qué psicofármaco está usando? Fluoxetina. Bueno, también disminuye la libido. Está con fluoxetina por su trastorno. Al principio estaba solamente con benzodiazepinas y al principio era solamente un manejo más de abordaje terapéutico, no farmacológico, pero bueno, se ve que se intensificó y hay que tener en cuenta también, bueno, que justo esta paciente lidió con todo esto durante la cuarentena y la pandemia, ¿no? Un aislamiento, una patología que la llevó a una cirugía, con todo el estrés que eso implica y bueno, me parece que todo eso como que fue sumando, me parece en el contexto de esto de la cuarentena, algunas cosas se intensifican como más, pero bueno. Aquí Patricia San Martín pregunta si podría servir... No, además Patricia San Martín en el chat pregunta si podría ser útil la tibolona. Ay, a mí no me gusta la tibolona porque aumentan de peso. Sí.
A mí tampoco por la misma razón. Sí. Patricia Dogliani. Sí, a mí, primero, agradecer que pueda estar Carolina y escucharla en algún momento este año. Me pareció muy bueno tanto el caso clínico como todo lo que hicieron hoy, sacado de una caja de Pandora a veces, pero que sale muy lindo, ¿no? Y por otro lado, decir que en esos pacientes, yo, primero que decir, si vos ves a alguien así y te puede llegar a pasar a vos, no sé, ¿qué pensás? Cosmetológicamente estar mejor, tener, ¿no es cierto?, la libido mejor, y la libido, si vos te sacaste los andrógenos, podés poner o bien una dosis baja de DEA, 25, o bien utilizar a lo mejor en gel el estrógeno. ¿Por qué no? ¿Estrógeno o Yo andrógeno? pregunto, ¿eh? ¿Andrógeno o estrógeno? No, te estoy diciendo las dos posibilidades. O le pones un 25 de DEA, que también anda muy bien, o bien le agarras y le pones el gel de estrógeno. Porque hay que ser mujer, Pablo. Vos sos varón. No lo sufrí, yo te dije, esto es injusto. Ustedes no tienen andropausia, nosotras sí, tenemos menopausia. Entonces hay que Patri, saberlo. Sí, yo creo que te puedo hacer un aporte ahí. Como la paciente todavía tiene útero, insisto en ese endometrio, si le dan estrógeno, que es el primer tratamiento, hay que darle progesterona para evitar la hiperplasia. Y segundo, la DEA es poco androgenizante, así que no tendría que por qué androgenizarla. Es de escaso poder androgénico. Aumenta la libido. Yo utilicé DEA en pacientes con mujeres con disminución de líbido, ¿sí? Porque está propuesto, porque hay trabajos, etcétera, 25 miligramos hasta 50, sin buenos resultados. Yo la verdad que no tuve buenos resultados, pero tampoco tuve tanta experiencia, ¿no? Yo sí lo usé y con buenos resultados. Bien. ¿Qué otras preguntas hay en el chat? A ver si me ayuda Virginia. Dice si sería muy loco sustituir con testo en dosis bajas. Bueno, en realidad no tenemos forma de administrar testo en dosis bajas a una mujer. Ayer justamente me escribió la doctora Galich, me escribió un mensaje de WhatsApp diciendo ¿qué hago con esta mujer que tenía disminución de libido, 70 años, y que la testo la puede ayudar para que no vaya a ponerse un chip, digamos, ¿sí? Que es cosa sin control. Entonces me puse a calcular qué dosis de gel de andrógenos, digamos, tendría que recibir para que sea equivalente a los 300 microgramos de testosterona que dispensan los parches de andrógenos que existen en Europa para mujeres. ¿Sí? Bueno, es un cálculo difícil, la verdad, porque, digamos, la testosterona, el gel sobre tiene 50 miligramos de testosterona, de los cuales se absorbe un 10%, o sea, 5 miligramos. ¿Sí? Y eso equivale a 5.000 microgramos. Con lo cual, si nosotros diéramos un cuarto del sobre, que es muy difícil de dosificar aparte, pero ahora se nos ocurrió una manera, ahora les voy a decir, si diéramos un cuarto del sobre, estaríamos dando 1,25 microgramos de testosterona, ¿sí? Que son 1.250 microgramos. Si uno lo da día por medio, estaría dando, qué sé yo, 600 y pico por día. Bien. El tema es que el gel, el sobre, dice cuántos gramos trae, pero no qué volumen, cuántos centímetros cúbicos. Con lo cual, a Ana Galli se le ocurrió que uno podría agarrar una jeringa, digamos, ¿sí? Ver qué volumen tenemos y en base a eso calcular cuánto sería en una jeringa de insulina dar 300 microgramos diarios. Pero bueno, eso fue de ayer a las 10:30 de la noche, así que queda pendiente la respuesta de si podemos o no usar eso para dosificar y hacer, bueno, la prueba terapéutica en estas pacientes tal vez, ¿no? Tan particulares, donde bruscamente se quedan sin andrógenos. Acá, a pesar de que Mónica la salteña sostenía que, bueno, por supuesto hay otras medidas para mejorar la sexualidad, pero me parece que en estos casos, donde hay deprivación de andrógenos tan importante, uno tal vez tiene que recurrir a sustitución androgénica, ¿no?
Bueno, espero haberlos mareado con las dosis de testosterona. Bueno, Virginia, ¿querés ir cerrando vos y después hablo yo? Bueno, excelentes las presentaciones, las discusiones súper didácticas, y como balance del año creo que ha sido un año muy particular y con una serie de presentaciones a lo largo de los diferentes ateneos súper interesantes, con buena participación del público, así que simplemente agradecerles a ustedes la presencia y el habernos acompañado a lo largo de este año. Y le dejo las palabras al presidente. Bueno, gracias, Virginia. En principio, bueno, en relación al día de hoy, agradecerles profundamente a Carolina y a Ricardo, que nos, nada, lo de Carolina estaba previsto, programado, etcétera. El caso clínico no estaba previsto, digamos, falló otro caso clínico, con lo cual Ricardo nos salvó las papas y Carolina también nos salvó las papas con la discusión, excelente discusión. Así que muchas gracias a ustedes. Después, agradecer a Virginia, que ha coordinado todos estos ateneos regionales en forma, la verdad que muy profesional y muy cálida, y que además estuvo permanentemente preocupada, digamos, por el programa de los ateneos. Ella, como coordinadora del Comité Científico de FACEM, ha tenido la principal responsabilidad de este programa. Agradecer también a Pablo Costanzo y a Adrián Campelo por la coordinación, porque no es solamente la coordinación intra-ateneo, sino la coordinación previa, los ensayos, etcétera. Las enseñanzas, porque cada vez que tenemos dudas con algún Zoom de otro lugar, chateamos a Pablo y a Adrián para que nos digan cómo tenemos que manejarnos, así que muy, muy agradecido. Yo, de alguna forma, digamos que hoy me despido, digamos, como presidente de FACEM de los Ateneos Regionales, por lo menos tengo que seguir, y debo seguir hasta el Mundial, que es a fin de febrero, pero bueno, la verdad es que creo que hemos hecho una tarea realmente federal, que es lo que pretendíamos, con amplia participación de las filiales. Agradezco profundamente a todas las filiales que participaron y se hicieron cargo de Ateneos, y todos aquellos que estuvieron presentes desde las distintas filiales, colaborando, digamos, con preguntas, inquietudes, etcétera, y que probablemente sean responsables de los próximos Ateneos regionales del año próximo. Creo que nos ayudó la virtualidad este año para que esto realmente sea federal, ¿no? En este momento, hoy hubo en algunos momentos más de 100 participantes, y cuando uno tenía que organizar antiguamente algún evento para que vengan más de 100 personas, la verdad que era un esfuerzo absolutamente enorme, que requería esfuerzo económico y esfuerzos personales, que hoy la virtualidad nos permiten zanjar, con todo lo que la virtualidad también tiene de déficit o negativo, digamos, ¿no? En cuanto a intercambio, etc. Así que bueno, profundamente agradecido, porque además muchos de las filiales están presentes en todos los ateneos, aunque no tengan protagonismo, y eso la verdad que me llena a mí por lo menos de satisfacción. Así que bueno, después de los agradecimientos, los esperamos en el Mundial, en el ICE 2021 virtual, que ustedes ya conocen, lo tienen en las páginas de internet, ponen Mundial 2021 en tecnología y les aparece ya la página del Mundial. Hemos recibido casi 500 trabajos para evaluar, que están siendo evaluados, muchos provenientes de Argentina, y no se olviden que el mediados de enero vence la inscripción temprana, y esa inscripción tiene un costo de $100 en digamos, pesos argentinos, sin ningún aditamento, digamos, el equivalente al dólar oficial,
pero que de todos modos muchos de los laboratorios están comprando becas a los cuales ustedes pueden recurrir para poder concurrir, ¿sí? Y les recuerdo que si bien el Congreso es en inglés como idioma oficial, como hubiera sido también el Congreso presencial en Buenos Aires, pero acá tenemos la posibilidad, que no hubiéramos tenido en el presencial, de que de las 6 salas simultáneas que tenemos de actividades, hay 2 que tendrán una traducción simultánea al castellano, para que lo puedan aprovechar aquellos que no dominan el inglés. Y en esas 2 salas simultáneas hemos concentrado de los diferentes tópicos de endocrinología lo que nos pareció que podía ser lo más convocante. Así que va a ser un congreso intenso. Les recomiendo fervientemente que si pueden se bloqueen esos días del 24 al 28 de febrero. Si uno lo hace paralelamente, por más que el congreso después queda durante un tiempo para que ustedes puedan ver lo que no pudieron ver durante el congreso, queda online durante un mes o 2 meses, les recomiendo firmemente que si anulen lo que puedan de sus actividades. De hecho, el congreso hay 2 días que son fin de semana, sábado y domingo, para poder aprovecharlo al máximo, porque es raro a veces que uno vuelva sobre el congreso grabado para ver cosas, ¿sí? Así que, bueno, gracias a todos de nuevo. Nos vemos en el ICE 2021 y hasta tanto estamos a vuestra disposición para lo que puedan proponer para el año próximo, así lo transmitimos a futuras autoridades. Bueno, ¿alguien más quiere agregar algo? ¿Quiere saludar especialmente? O tenemos que despedir también a la doctora Patricia Dogliani, que ya no sos presidenta de CEMPO. Está silenciada. Sigue silenciada. En realidad, la semana pasada hicimos la asamblea virtual, y entonces ya tenemos nuevas autoridades, pero todavía no están, digamos, no está formalizado lo que no hay función. Estamos haciendo el traspaso, como te pasaría a vos, que sería, la presidenta está por acá, que es la doctora Claudia Pellizas, el vicepresidente es Mauro Pautazo, la tesorera es Roxy de Milano. Bueno, yo les voy a mandar un videíto para que vean concretamente qué hicimos también. Perfecto. Y Carolina Fuchs está dentro de nuestras vocalías. Yo no me voy de todo, estoy como vocal también. Se recicla, los cargos se reciclan. Bien. Sí, me quedo un rato. Bien. Bueno, un gusto haber compartido todo esto con ustedes, ¿sí? Así que, no sé si Pablo Costanzo, Adrián, ¿quieren decir algo? No. Saludan. Bueno, feliz año para todos. Que tengan feliz Hanukkah. Feliz Navidad, gracias. Felices fiestas. Y nos vemos el año próximo. Chau, chau.